Antes de pensar en comprar un plaguicida, recoge los residuos y limpia tu casita. Si un producto químico vas a comprar, revisa la etiqueta y el daño que te hará. Productos de aseo, medicamentos, plaguicidas, lejos deben estar de niños y niñas. Tu hogar puede ser el lugar más seguro. Libéralo del riesgo de intoxicación. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Buenas tardes. Siguiendo con este segmento, el tema que sigue es crecimiento y desarrollo, hitos fundamentales para el médico general, a cargo de la doctora Carolina Serrano Tavares, médica general egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en pediatría de la misma universidad, neuróloga infantil de la Universidad de Antioquia y actualmente labora como neuróloga infantil en la Clínica Universitaria Bolivariana, como docente auxiliar en la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana, como neuróloga infantil del Hospital General de Medellín y como docente de cátedra en neurología neonatal en la Universidad de Antioquia. Como neuróloga infantil en Vida Centro IPS, Vida y Cerebro IPS, y como docente ad honorem en la Universidad de Remington. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, periodo 2017-2018, y miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría desde el año 2011. Buenas tardes, doctora Carolina, y bienvenida. Buenas tardes. Bueno, les agradezco a todos por estar acá a esta hora un viernes, más los que están pasando pico y placa, pues que van a aprender un poquito de neurodesarrollo. Bueno, realmente, aunque el objetivo es hacer un poco de sensibilización acerca de cuáles son los hitos que debemos evaluar en los niños para que nos llame la atención, yo quise poner adicionalmente en el título claves para la atención primaria, porque no es cierto que el neurodesarrollo sea de las manos de los pediatras y de los neuropediatras. Recuerden que el neurodesarrollo hace parte de los programas de promoción y prevención cuyos líderes son los médicos generales y son quienes deberían identificar de forma temprana esos factores o lo que llamamos banderas rojas de un posible trastorno en el neurodesarrollo. Yo quiero leerles algunas de las frases que me han contado las familias de niños que llegan a la consulta de neurología infantil porque hay una sospecha de un retraso o un trastorno en su desarrollo, de cosas que se les dijeron en atención primaria cuando consultaron por primera vez porque tenían la sospecha. Cosas como, por ejemplo, es que el niño no tiene nada, usted lo carga mucho, suéltalo un poquito más. Es muy gordito, entonces le pesa y por eso no arrancaba a caminar. El papá también fue muy lento, entonces no importa, probablemente el niño también va a tener un desarrollo lento. Es el hermano del medio y siempre los hermanos del medio sufren porque nadie les para bolas, entonces debe ser por eso. Hay que hablarle más claro, es que usted le habla muy añiñado, por eso es que su hijo no habla. Es que como usted le hace todo, le alcanza todo, lo viste, le da de comer, probablemente sea eso lo que lo tenga retrasado. Esperemos a ver qué pasa, no se angustien. O la otra, ¿para qué se pusieron a enseñarle inglés desde tan chiquito? Le confundieron el neurodesarrollo en el lenguaje y por eso es que el niño no habla. Esto no es, o sea, es gracioso para algunos, pero no es un chiste, ni es un cuento. Niños con autismo, retrasos severos del neurodesarrollo, ceguera cortical. No es justo que lleguen a los 5 años sin un diagnóstico y que estas hayan sido las frases que recibieron los papás que consultaron, porque evidentemente algo no andaba bien con su hijo. ¿Y qué es lo que pasa con el neurodesarrollo? Que antes creíamos que los seres humanos veníamos con un cerebro en blanco, un lienzo en blanco como para hacer una pintura y que en la medida en la que íbamos creciendo teníamos unas edades a las cuales debíamos prestar ciertos ítems de ese neurodesarrollo, pero en la medida en la que la investigación ha ido avanzando, se ha ido descubriendo que ese neurodesarrollo, incluso en un niño que trae un cerebro sano, es dependiente de ese desarrollo cerebral que es medianamente igual para todos los seres humanos sanos, pero aparecen algunos factores como los factores genéticos, de lo cual aún sabemos muy poco y que desafortunadamente en nuestro medio no se sabe mucho,
Los factores epigenéticos que en este momento cobran mucha más fuerza, como la exposición a tóxicos ambientales, la exposición a ciertas sustancias contaminantes del agua, del ambiente, que pueden influir sobre ese neurodesarrollo, y el medio. Hasta el día de hoy, nada, ningún grupo de estimulación temprana, ningún grupo de terapia ha demostrado ser tan efectivo como el medio de la familia para estimular el desarrollo en un niño. Y nosotros en Colombia, afortunadamente, en neurodesarrollo, académicamente hablando, estamos muy bien. Tenemos supremamente claras cuáles son las metas de los niños latinoamericanos. No es cierto que el niño latinoamericano sea más lento para desarrollarse con respecto a los americanos y los europeos. Lo que pasa es que las escalas del neurodesarrollo que se utilizan en otros países o en otro continente tienen unos términos que no se deberían simplemente traducir al español para utilizarlos, sino que eso se debe homologar al lenguaje coloquial para que los padres lo puedan comprender. Por eso la OPS hace una propuesta de una escala del desarrollo, que es la que actualmente deberíamos utilizar todos los médicos de atención primaria, que básicamente son los cuadros de procedimiento que vienen contenidos en IEPI. Un maravilloso proceso de desarrollo académico lo que propone IEPI, porque tiene usted el cuadro a la mano, lo puede mantener en su bolsillo y él lo va llevando paso a paso en lo que usted debe hacer. IEPI es obligatorio para toda persona que trabaje en atención primaria de las enfermedades más prevalentes de la infancia, que incluye el retraso o los trastornos del neurodesarrollo. Sin embargo, la guía colombiana del año pasado acerca de la valoración del neurodesarrollo hace unas consideraciones adicionales, porque la idea es que Colombia ya entre también en la línea de hacer las escalas abreviadas del desarrollo. Y Colombia es el primer país latinoamericano que desarrolla una escala abreviada del neurodesarrollo exclusiva para niños colombianos. Eso es un hito maravilloso para nuestro país. Ha sido un esfuerzo académico conjunto entre neurología, psiquiatría, pediatría, neuropsicología. Bueno, hay muchas personas trabajando en ello. Y esta es la guía que ustedes pueden encontrar en internet, es gratuita, la pueden encontrar en la página del ministerio, tiene un sistema de calificación muy similar a cualquier otra escala del desarrollo, donde dependiendo de la edad se hacen unas preguntas o se le pide al niño que haga ciertas cosas y se califica por puntos la calidad de lo que lo hace, y al final cada uno de los hitos del desarrollo tiene un puntaje y según ese puntaje se habla de que hay alarmas o que ya hay retraso o que el niño va bien. ¿Cuál es el problema? Que todavía no es una escala validada, es una propuesta. Y a pesar de que la guía del ministerio dice que es la escala con la cual se debe evaluar el neurodesarrollo de todo niño colombiano, no tiene aún un aval epidemiológico. Por lo tanto, seguimos utilizando la escala de IEPI hasta que esto pueda ser validado. La única pata coja que tiene la escala es que se requiere hacer el curso para poder aprender a implementarla, porque no es simplemente leer el manual, se requiere un curso que dura un fin de semana, el cual hay que costear de forma particular para poderlo utilizar. Y hasta hace poco, digamos, dentro del ambiente de neurología infantil nos gustaba muchísimo la propuesta que estaba haciendo el CDC de Atlanta. Todas estas herramientas son gratuitas. Más o menos desde hace unos 10 años se viene dando una consideración muy especial al papel de la familia, no solamente en la estimulación, sino en la detección temprana de los trastornos del desarrollo. Entonces el CDC hace mucho tiempo está diciendo que las escalas del desarrollo deberían ser realizadas por los padres, que lleguen con la escala realizada a la consulta y que sea el médico quien interprete esos resultados, porque finalmente es muy difícil en una consulta de 20 minutos establecer si el niño tiene todos los ítems perfectos porque el papá no lo cuenta y además porque lo evidenciamos en el niño. Entonces el CDC tiene una publicación, también es gratuita, está en español, esta fue validada en población latinoamericana de una manera muy sencilla de decirle a los papás o incluso a los médicos para que utilicen un lenguaje más sencillo con los papás, cada 2 meses a partir del nacimiento, ¿qué debe hacer su bebé? ¿Cómo debe reaccionar usted ante un doctor? Es decir, ¿cómo le explica usted al doctor lo que a usted le está preocupando? Y por último, si su niño no tiene nada, ¿usted qué puede ir haciendo en casa para estimular el desarrollo? Es una herramienta muy bonita porque aunque fue diseñada para padres, hay varios estudios que han demostrado que es una herramienta bastante sensible para detectar trastornos del neurodesarrollo en la consulta médica.
En la guía que yo les mostré, la que propone el ministerio, hay un ítem específico que dice que ya las guías del CDC no deberían ser utilizadas en Colombia, básicamente por el tipo de población. Sin embargo, hasta que nuestra escala del desarrollo abreviada no esté validada, esta puede ser una muy buena herramienta, sobre todo para llevar a la casa. Y existen muchas opciones, vuelve y juega, para que los padres se empoderen y consulten de una manera temprana y no esperen a que sea el médico el que les diga que algo no viene bien. Hay muchas apps que se pueden descargar en los dispositivos móviles donde usted pone la fecha de nacimiento, el sexo, le preguntan algunos de los antecedentes de la familia y hacen preguntas específicas de lo que su niño debería estar haciendo. Y al final lanza una calificación de consulte, porque algo no anda bien, o una bandera roja, las cosas no van para nada bien, o no se preocupe que su hijo va muy bien. Este es simplemente una de las páginas a las que yo los invito a que ustedes vayan y la miren, la cacharreen. Tiene, desafortunadamente esta es toda en inglés, pero tiene la descarga gratuita de muchas de las herramientas para valoración temprana del neurodesarrollo que no requieren un entrenamiento, porque hay otras que son muy buenas, pero que sí requieren un entrenamiento específico. Entonces, los dominios que normalmente valoramos en el neurodesarrollo más o menos hasta los 5 años, porque a partir de los 5 años aparecen todos los ítems del aprendizaje escolar, son estos 5. Motor fino y grueso, lenguaje, cognición, personal social y las actividades de la vida diaria, que básicamente son para diferenciar entre una discapacidad cognitiva y un retraso mental. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, no vamos a repasar toda la escala del desarrollo, eso es algo que cada quien utiliza con la que más cómodo se sienta, la que el ministerio en este momento tenga avalado y la mantiene en su consultorio y la aplica. Pero la escala del desarrollo no es solo leerla y preguntarle al niño si lo hace, sino aprender a identificar ciertos signos que de estar presentes nos hablan de que independientemente de que todo vaya bien o que los padres digan que todo va súper bien, usted como médico debe tener sus ojos muy atentos a la alta probabilidad de que este niño esté en riesgo de un retraso. Entonces, dentro del dominio motor, tenemos que la definición de retraso del desarrollo motor básicamente quiere decir desviaciones estándar por debajo de lo esperado para su edad, menos 2 desviaciones estándar, lo cual básicamente nos habla de estudios poblacionales, pero que es muy difícil aplicar en cada paciente particular. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer énfasis en el principal de los trastornos del desarrollo motor, que es la parálisis cerebral. Entonces, la parálisis cerebral es cualquier trastorno del desarrollo o el control del movimiento que cause algún tipo de limitación en la actividad. Ojo que la parálisis cerebral no es la cuadriparesia espástica y cada vez vamos a tener más niños con parálisis cerebral. Es lo que está pasando en el mundo latinoamericano. En Europa ya no nacen casi niños, por lo tanto los índices de parálisis cerebral en ellos son muy bajos, los abortos son muy libres, entonces niños con diagnósticos prenatales pueden ser abortados sin ningún problema. Eso no aplica para nuestro país y los índices de prematuros extremos que salen con secuelas también son muy altos, entonces nuestra población con parálisis cerebral tiende a ser cada vez mayor. Lo que es muy importante saber es que parálisis cerebral no es igual a retraso cognitivo y que muchas personas con parálisis cerebral son productivas y que tienen una cognición completamente normal. Entonces tenemos un promedio de presentación entre la espástica, la disquinética, la táxica y la hipotónica, más o menos como ustedes la ven ahí. La más común es la espástica, es la que ustedes ven casi siempre, el niño hemiparético, monoparético o la cuadriparesia espástica. Las otras son un poco menos comunes y más difíciles de diagnosticar. ¿Pero a qué vamos? A que decir que el niño tiene parálisis cerebral es lo de menos. Saber que un niño tiene un trastorno en el desarrollo de su movimiento y que esto le produce alguna discapacidad realmente no hace nada por el niño. Lo importante es empezar la identificación temprana para hacer las intervenciones y que no se nos olviden las comorbilidades. Realmente estas comorbilidades son las que hacen que un niño con parálisis cerebral tenga una muy mala calidad de vida. Se nos olvida que la espasticidad duele y que produce un dolor crónico porque además induce luxaciones de las articulaciones. Un porcentaje importante son niños con epilepsia que a veces no se diagnostica, la discapacidad intelectual generalmente en el último de las scores de severidad. Todo tipo de problemas musculoesqueléticos con o sin dolor, trastornos de la conducta, trastornos del sueño, sobre todo los niños que no desarrollan visión, la ceguera funcional y alteraciones de la audición, que no se nos puede olvidar buscarlas. Entonces, ¿cuál sería la escala para un bebé muy pequeñito
que yo pueda implementar para definir si hay un riesgo de que este niño vaya a evolucionar hacia una parálisis cerebral. Entonces existen dos opciones. Cuando un recién nacido es dado de alta, tenga o no tenga factores de riesgo e ingresa a un programa de crecimiento y desarrollo, hasta el día de hoy la mejor escala clínica para valorar el riesgo se llama la escala de Hammersmith. Es una escala libre, gratuita y no requiere ningún curso para hacerse. Es facilísima porque los muñequitos le van mostrando a uno cuáles son las maniobras que uno implementa en el niño según la edad, se califica y el score al final nos dice qué riesgo tiene este niño de un retraso motor asociado. Y lo otro es un programa que se llama la valoración de los movimientos generales de Pretz, que es un sistema donde se toma un video al niño durante 15 minutos, se mira cómo se mueve y hasta ahora es la mejor evidencia clínica de parálisis cerebral a los 6 meses. Predice en el 100% de las veces el niño que tiene ausencia de un tipo de movimiento que se llama fidgety, la evolución hacia una parálisis cerebral del tipo disquinética. Ahora, ¿cuáles son los otros signos de riesgo cuando evaluamos a los niños durante su neurodesarrollo? El primero de ellos es que tengamos un reflejo tónico cervical asimétrico que sea persistente más allá de los 6 meses. Tenerlo antes de los 6 meses no nos dice mucho, pero su persistencia sí nos habla de que probablemente el niño está haciendo un síndrome piramidal y que por lo tanto la probabilidad más alta es que va a desarrollar una parálisis cerebral. Además de que es un predictor de marcha independiente. Cuando el niño tiene un tónico cervical asimétrico persistente, probablemente no va a desarrollar marcha independiente. El otro, yo borro esto aquí, el otro es el reflejo de Moro. No que no lo tenga, sino al contrario, que persista más allá del tiempo en el que debería haber madurado o que el niño jamás haya desarrollado un reflejo de Moro, también nos habla de un probable evento hacia parálisis cerebral o retraso motor muy severo. La ausencia del reflejo de paracaidista, más o menos entre los 10 y los 11 meses, predice baja probabilidad de que el niño logre una marcha independiente. La persistencia del reflejo de prensión plantar más allá de los 18 meses o su ausencia durante cualquier momento de la evolución. Esto que llaman pull to sit o el reflejo de jalonar para sentarlo, el niño al cual se le queda la cabeza, el rezago cefálico y que ese rezago cefálico sea persistente o que por el contrario el niño se levante en bloque como si cabeza y tronco fueran una sola estructura. El reflejo de suspensión vertical, aquí en la imagen la única recomendación es que estos deditos deben estar abiertos para que el niño realmente se suspenda sobre las axilas. Todo niño que se escurra entre los brazos del examinador en cualquier momento de su desarrollo probablemente va hacia una parálisis cerebral hipotónica. En el dominio del lenguaje, que es de los que más nos preocupa como neuropediatras ahora, porque es uno de los signos tempranos de autismo y tenemos disparadas las cifras de niños con el diagnóstico en la ciudad. Entonces, básicamente, un niño que se presente en cualquier momento de su edad, en el niño ya parlante con algún tipo de disfemia, sobre todo la taquisfemia o lo que llaman la tartamudez. Niños con voz ruda o que tengan un tono de voz que no sea acorde a su edad, cialorrea excesiva, que nos hablan de un pobre control del movimiento lingual y faríngeo, problemas para tragar o masticar cuando inicia la alimentación complementaria, el niño que tose, se atora o le escurre la mayoría del tetero por los lados, que para la edad de los 30 meses el niño no se dé a entender a personas ajenas a su familia, que no haya contacto visual cuando se le habla o cuando él habla, o que ese contacto visual sea supremamente corto, o que el niño se frustre y se evidencie que se frustre porque no se da a entender a pesar de que tenga una necesidad. Cualquier anormalidad en el desarrollo a los 5 años que sea persistente viniendo desde edades anteriores es un signo de alarma o un probable trastorno permanente del desarrollo del lenguaje. O hay un punto de corte que se puede usar que es muy fácil, es básicamente que el niño tenga menos de 70 palabras o que no haga combinación de palabras a la edad de 24 meses. Esto nos habla de alteraciones tanto del lenguaje receptivo como del lenguaje expresivo. Y siempre nos debemos preguntar para saber si es un primer signo de un niño autista o es un primer signo de un trastorno neurosensorial si el niño, al no darse a entender con el lenguaje articulado, lo haga a través de las expresiones o el lenguaje corporal, y si esto mejora o no a los 3 años, porque hay un grupo de niños que se llaman parlantes tardíos, que se demoran mucho para arrancar a hablar, pero a los 36 meses arrancan y ya, se desenvuelven normal.
En el dominio social, que es, por eso les puse este ojoncito, que abran los ojos, es lo que más nos importa ahora, básicamente todo esto. El lactante que no da nada que hacer. Es que es muy tranquilo, es súper lindo, no llora, se porta súper bien en la calle, es decir, el lactante ausente de gestos. Cuando se demora el balbuceo más allá de los 9 meses, hay niños que a los 2 meses ya alegan con la mamá cuando le están cambiando el pañal y tratan de responder en un lenguaje que no es inteligible. Esa ausencia de ese tipo de comunicación es un signo de alarma. Que no haya ningún interés en lo que los otros le digan, ni siquiera en el grito, cuando le gritan porque lo están regañando y al niño no le interesa o no gira al escuchar su nombre. Cuando no haya seguimiento o contacto visual. Cuando el niño no haga expresiones de sorpresa o de alegría. Falta de interés al reconocer la voz de los padres. Es el niño que le da igual si lo carga la abuelita, si lo carga el tío, si lo carga la hermanita o si lo carga la profesora y no se da cuenta que los padres están ausentes. Un patrón de vocalizaciones alternantes entre los niños y los padres que no se esté dando. Ustedes saben que los papás aprenden a reconocer las palabras raras o las articulaciones extrañas que los niños le otorgan al nombre del perrito, al nombre de la tía. Entonces la tía se llama Lina y le dicen tita. Esa ausencia de esa comprensión también es un signo de alarma. Y la falta de expresión, de alegría o disfrute, sobre todo con los juegos comunes. Y en niños más grandes, siempre la regresión es un signo de alarma. No es normal que a un niño se le regrese su neurodesarrollo bajo ninguna circunstancia, ni siquiera si es una representación de celos porque nació su hermanito menor. Eso siempre se debe evaluar. Niños que parecieran estar en su propio mundo, no les gusta definitivamente mostrar interés por otros o por los juegos que otros normalmente hacen, que use las manos de los cuidadores, que los jalone para llevarlos al lugar donde va a obtener lo que quiere sin señalarlo o sin expresarlo de alguna otra manera. Movimientos repetitivos de los objetos, es decir, no utiliza los juguetes para lo que están diseñados, sino que prefiere explorarlos o encontrar lo que pueda mover repetitivamente, o movimientos repetitivos de sus manos. Ausencia de una mirada que sea adecuada, no responde por su nombre, y una prosodia anormal, que básicamente es el tono de la conversación, de la voz, donde parecieran tener un acento extranjero, como si vinieran de otro país. Y lo que llamamos las estereotipias. Bueno, esos son como los 3 ítems más grandes. Con respecto al retraso global del neurodesarrollo, se considera retraso global cuando hay 2 o más ítems retrasados en niños menores de 5 años. Es una emergencia neurológica. No es para tráigamelo en 3 meses a ver cómo va o estimúlenlo en la casa a ver cómo va, no, se considera una emergencia neurológica. Hay niños que pueden tener déficit tan severos como hasta menos del 66% de su funcionalidad, con baja probabilidad de recuperación, y se presenta hasta en el 3% de la población general, o sea, realmente vale la pena buscarlo. ¿Cuál es la etiología? Todo lo que ustedes quieran. Exógena, metabólica, genética no metabólica, genética metabólica. Aquí hay un punto muy importante que son los teratógenos que aún no reconocemos en nuestro medio, y básicamente lo que debemos hacer es identificarlo por historia clínica y examen físico. En el tercio de los casos se identifica la causa. Cuando a esa clínica yo le sumo unos estudios básicos, otro tercio se suma a la búsqueda de la etiología, y ya con estudios avanzados no se sabe muy bien, dependiendo de la población, hasta dónde puedo yo encontrar la causa de ese retraso del neurodesarrollo. Esto es básicamente para decirles que el cariotipo bandeo está ya básicamente proscrito, son muy poquitas las indicaciones, pasamos inmediatamente a microarreglos cromosómicos porque está cubierto por el sistema. El cariotipo común y silvestre para este tipo de trastornos ya no lo estamos utilizando, y que estos son los estudios bioquímicos, son todos cubiertos por nuestro sistema, no hay que hacer ningún formulario extraño, se demoran para llegar más o menos 1 mes los resultados, pero miren la cantidad de diagnósticos que podemos obtener con unas muestras que son una muestra sencilla de sangre y una muestra sencilla de orina. Los estudios bioquímicos adicionales que podemos hacer son básicamente estos: la CPK para retraso motor, para descartar distrofias musculares, los estudios tiroideos, la ferritina para discapacidad cognitiva, todavía tenemos discapacidad cognitiva secundaria, anemia ferropénica, eso es un adefesio, pero todavía lo tenemos, vitamina B12 y plomo. Todavía tenemos niños con intoxicación crónica por plomo en los que la única manifestación es cognitiva o de su conducta. Y miren que realmente la neuroimagen
tiene que ser muy seleccionado a los niños, o sea, ya vamos en más de la mitad de los niños a los que ya les tenemos la etiología, nos queda un pedacito de los que no, y de esos solo el 41% nos va a ayudar la resonancia, es decir, no tener una resonancia no es excusa para no haber hecho el derrotero del diagnóstico. Regresión grave, siempre, la regresión es muy grave, también es una urgencia neurológica, tenemos causas de todo tipo, pero estas son las más comunes en nuestro medio, básicamente casi todas ellas genéticas o metabólicas, todas identificables en Colombia. Ay, perdón. Ay, ¿qué pasó? Entonces, una urgencia, puede hablar del inicio reciente de una epilepsia del sueño que no se evidencia clínicamente, mirar si se asocia a ganancia en la tabla de crecimiento cefálico o puede ser simplemente el inicio de una enfermedad que dispara la regresión. ¿Cuándo el niño debe ser remitido a neurología? No cuando tiene la alteración del desarrollo. Miren todo lo que se puede hacer antes de remitirlo a neurología, pero hay que considerarlo de forma temprana cuando se presentan algunas de estas cosas. Cuando los hallazgos en la historia clínica nos hablan de regresión, cuando el niño ya convulsionó, cuando hay un trastorno del movimiento tipo corea, atetosis, balismo, cuando hay fatiga muscular o dolor, podemos estar ante una enfermedad neuromuscular que muchas de ellas ya tienen tratamiento, alteraciones neurosensoriales nuevas, es decir, el niño que oía perfecto y de la nada dejó de escuchar, o una disminución nueva de la capacidad cognitiva, algo que era inesperado, o que al examen físico encontremos algún signo extrapiramidal, signos neurológicos focales, debilidad muscular o hallazgos congénitos de debilidad muscular, signos oculares como baja visión, movimientos anormales de los ojos o signos neurocutáneos, no se nos olvide explorar la piel, incluyendo las axilas y las ingles por los síndromes neurocutáneos que no son raros. Y el último pedacito, lo que les quiero hablar, esto lo voy a pasar, son otras banderas rojas que no se encuentran en ninguno de los test que se están aplicando en los grupos de crecimiento y desarrollo, pero que sí pueden ser evidenciados en los grupos de seguimiento al joven sano o al niño sano. Entonces tenemos conductas autolesivas, el niño agresivo no es un niño sano, así lo haya aprendido de su familia, y no es justo que porque su familia sea agresivo, el niño sea agresivo y dañemos su futuro cuando hay un montón de cosas que se pueden hacer al respecto. Entonces, conductas autolesivas, se muerde, se cachetea, se corta, se arranca el cabello, se golpea contra las paredes, se hace chupetones o moretones y los muestra como con orgullo. Tiene vómito intencional, hay muchos niños que desde muy chiquitos aprenden a inducirse el vómito de forma repetitiva, toma riesgos y pareciera no conocer el peligro al cual se está viendo enfrentado o se come las cosas, más allá de la pica. Es el niño que se come las hojas del cuaderno, se come las tapas de los lapiceros, etcétera, etcétera. El otro grupo es el grupo que, más allá de ser autolesivo, es agresivo. Entonces son los niños que más allá de los 3 años todavía están haciendo berrinches. Los niños que tienen enojo excesivo, que es intocable, es un niño de 5 años que los papás no saben cuándo le pueden hablar o cuándo no, o muy común que los papás dejen de ir a restaurantes o a centros comerciales porque no saben el niño cuándo les va a hacer un show. Eso no es normal. Patea a los otros, jala el pelo, golpea los objetos, daña la propiedad ajena. Es cruel con los animales, es un signo temprano de un trastorno disocial que tenemos un porcentaje altísimo en Antioquia. Dañar a los menorcitos o agredir a otros o acosa a otros, es el típico niño que genera el bullying en el colegio. El otro grupo es lo que está relacionado con la conducta social, el niño al que se le dificulta prestar atención, el que es hiperactivo, que hay quejas reiterativas en el colegio, el que grita o llora excesivamente, no tiene amigos, está persistentemente aislado o con ideas de minusvalía persistentes, no hace contacto visual, es muy tímido, conductas impulsivas obsesivas o de un lenguaje que es bizarro, le gusta hacer cosas en público embarazosas para llamar la atención, o tiene un efecto plano o no se ríe cuando debe reír o llorar cuando debe llorar. Y el respeto básicamente es el niño que no respeta la autoridad, no es normal. Puede que sea una conducta adquirida por el proceso de crianza, pero recuerden que hay un diagnóstico que se llama el síndrome de mala crianza y eso tiene tratamiento. El que se vuela del colegio, el que se vuela de la casa, que la mamá ya no sabe cómo castigarlo. Y creo que esta es la última diapositiva. Esto es antes de entrar al colegio, que deberíamos mirar para saber si el niño es tributario a entrar a un colegio de educación regular o si requiere un aula de apoyo o una valoración previa.
Básicamente es el niño que habla más tarde que los demás, que tiene dificultades en su pronunciación, que es incapaz de encontrar las palabras correctas cuando se está expresando o que el uso de la gramática es errado, que tiene dificultades para comprender o para generar rimas, que el aprendizaje de los colores, la lateralidad, las formas, los días de la semana, el reloj está alterado, podemos estar ante una dislexia, una discalculia, o que no sigue instrucciones ni rutinas porque probablemente es un niño que le van a poner matrícula condicional. La última diapositiva básicamente es para sensibilizar. Es muy fácil utilizar las escalas del desarrollo y catalogar al niño que tiene o no tiene el ítem que se requiere, pero ese solo es el primer paso para ir más allá y de pronto hacer un diagnóstico temprano y una intervención a tiempo. El objetivo es intervenir temprano y no solamente diagnosticar. Muchas gracias. Sobre los niños genios, ese niño que sabe muchas cosas, que aprende muy rápido, ¿qué nos dice sobre eso? Hay un área de la neuropsicología que es exclusiva para niños con capacidades superiores. Esos niños también requieren apoyo, porque el hecho de tener capacidades superiores no quiere decir que socialmente tengan todas las habilidades, de hecho tienen muchas dificultades de habilidad social. Y hay un subgrupo de esos niños que hace parte del espectro autista, que es lo que antes se conocía como Asperger, ya eso pues salió de la clasificación del DSM-5, pero todo niño con capacidades superiores desde muy temprano se detecta porque tienen un riesgo muy alto de suicidio y depresión, porque no encajan. Y en nuestro país desafortunadamente hay muy pocas instituciones que puedan otorgarles el apoyo que se requiere. Hay neuropsicólogos especialistas en niños con capacidades superiores, entonces si un papá sospecha que su hijo tiene capacidades superiores que va más allá de un CI por encima de 130, son muchas otras cosas, sí debe consultar, porque incluso el manejo que los papás le dan a esto también requiere un apoyo profesional.